Hola, hola, te volvemos a dar la bienvenida. Estamos leyendo el libro de la actitud del éxito de Carol Dweck y quedamos en la historia de mentalidades fijas. Aquí dice, ahí mismo con Ley estaba Jeff Skilling, el sucesor de Kinder como presidente y director ejecutivo de esta empresa que no se puede mencionar. Valeria, bienvenida. Ashley también. Gracias por estar allí. Ajá. Skilling no solamente era inteligente, se decía que era la persona más inteligente que he conocido nunca, y brillante y genial. Sin embargo, no utilizaba su poder mental para aprender, sino para intimidar. Cuando se sentía más inteligente que alguien, lo que ocurría casi siempre, lo trataba duramente. Inseguro, pues. Zenaida, mi amor, ¿cómo estás? Y cualquiera que estuviese en desacuerdo con él no era lo suficientemente listo para captarlo. Cuando se contrató a un codirector ejecutivo que tenía magníficas habilidades de gestión para ayudarlo en un momento difícil de su vida, Skilling lo despreció. Ron no se entera. Cuando los analistas financieros o los agentes de Wall Street intentaban presionarlo para que fuera más allá de sus trilladas explicaciones, los trataban como si fueran tontos. Bueno, eso es muy evidente. ¿Cómo es que no lo captas? Como consecuencia de ello, en la mayoría de los casos, los muchachos de Wall Street, siempre preocupados también por su propio intelecto, hacían creer que lo captaba. Como genio asegurado, Skilling tenía una fe ilimitada en sus propias ideas. Gracias por los doctor Ashley. Las tenía tanto en consideración que creía que debería anunciar beneficios en cuanto él o su gente tuviesen una idea que lo generase. Esto es una ampliación extrema de la mentalidad fija que decía: mi genio no solamente me define y me valida a mí, sino que define y valida a la empresa. Esto es lo que crea valor. Mi genio es beneficio. ¿Qué tal? En realidad así fue como empezó a funcionar. Como informan McLean y Elkin, la compañía registró millones de dólares en beneficios empresariales antes de generar un solo centavo en ingresos verdaderos. Por supuesto, después del acto creativo, a nadie le importaba hacer un seguimiento. Esto estaba por debajo de ellos, así que la mitad de las veces el beneficio no se producía, era puro buchipluma. Ashley, bienvenida, gracias otra vez. Si el genio se equiparaba al beneficio, no importaba que a veces la gente desperdiciase millones compitiendo entre sí. Amanda Martin, una ejecutiva de la empresa, dijo: darle gato por liebre a alguien era una señal de creatividad y de grandeza. Alguien que estaba claro. Niurka, bienvenida. Gracias por estar allí también. Skilling no solamente creyó que era más inteligente que todo el mundo, sino que, como Yacoca, creyó que era el más afortunado. Según los enterados, tenía la certeza de que podía vencer hasta el mismo azar. ¿Por qué iba a sentirse vulnerable? Nunca hizo nada mal. Skilling sigue sin admitir que hubiese errado. Es que sencillamente el mundo no lo captó. Así conocemos, muchísimas personas. El choque de dos genios. Estamos leyendo La actitud del éxito de Carol Dweck. Los genios asegurados casi hicieron derrumbarse a All Time Warner también. Steve Case de AOL y Jerry Levin de Time Warner eran dos directores ejecutivos con mentalidad fija que fusionaron sus empresas. ¿Lo ves venir? Dos mentalidades fijas juntas, por Dios. Dos egos chocando, como dos trenes. Ambos tenían mucho en común. Los dos cultivaban un aura de inteligencia suprema. Los dos intentaban intimidar a la gente con su brillantez mental, y los dos eran conocidos por arrogarse más méritos de los que merecían.
Como genios asegurados, ninguno de los dos quería oír quejas, y ambos estaban listos para despedir a aquellos empleados que no fuesen jugadores de equipo, o sea, personas que no siguiesen el ritmo de la fachada que habían erigido. Cuando la fusión empresarial se llevó a cabo efectivamente, AOL tenía una deuda tan grande que la empresa resultante de la fusión estaba al borde de la bancarrota. Uno podría creer que los dos directores ejecutivos podrían trabajar bien juntos, poniendo orden en sus recursos para salvar la empresa que acababan de crear. Pero en lugar de eso, Levin y Case se peleaban por el poder personal. Ay, qué increíble la historia, sí señor. Levin fue el primero en caer, pero Case seguía sin intentar hacer que las cosas funcionasen. De hecho, cuando el nuevo director ejecutivo, Richard Parsons, envió a alguien para poner orden en la empresa, Case se opuso con intensidad a ello. Si alguien que no fuera él arreglaba la empresa, ese alguien iba a llevarse el mérito, que era lo que más le importaba. Como ocurrió con Iacocca, era mejor dejar que todo se hundiera antes que permitir que fuese nombrado otro príncipe. Los verdaderos líderes delegan y saben los momentos apropiados. Cuando al final le aconsejaron a Case que dimitiera, estaba furioso. Al igual que Iacocca, negó toda responsabilidad por los problemas de la compañía y juró que se vengaría de los que se habían vuelto contra él. No, hoy no está. Gracias a los genios asegurados, AOL Time Warner acabó el año 2002 con pérdidas de casi $100,000 millones. Fue la mayor pérdida anual en toda la historia de los Estados Unidos. Saludos a Superman. Sofía, bienvenida. Invulnerable, invencible y con privilegios. Nos quedan todavía 10 minutitos. Vamos a continuar leyendo otras historias. Iacocca, Dunlap, Lai y Skilling, Case y Levin. Todos ellos muestran lo que puede suceder cuando gente con una mentalidad fija se pone al frente de las empresas. En cada uno de los casos, un hombre brillante puso a su empresa en peligro porque medirse él y su legado pesaba más que cualquier otra cosa. Karen, bienvenida, mi amor. Saludos. No eran diabólicos en el sentido habitual de la palabra. Su intención no era la de hacer daño, pero en momentos de tomar decisiones críticas optaron por lo que les haría sentirse bien y proyectar una buena imagen antes que por lo que hubiese servido a los objetivos empresariales a largo plazo. Echarles la culpa a los demás, encubrir errores, inflar el precio de las acciones, aplastar a los rivales y a los críticos, exprimir al último mono. Todo eso era la práctica normal de funcionamiento. ¿Qué tal? Lo fascinante es que, según iban conduciendo a sus empresas a la ruina, todos esos líderes se sintieron invulnerables e invencibles. En muchos casos se trataba de compañías altamente competitivas que debían encarar ataques violentos de rivales feroces, pero ellos vivían en una realidad diferente. Esta realidad era un mundo de grandeza personal y de derechos adquiridos. Lai poseía un potente sentido de tener derecho a cualquier cosa, incluso cuando ganaba millones al año como compensación tomó grandes préstamos personales de la empresa, ofreció empleos y contratos a sus parientes, nepotismo, y utilizó los aviones corporativos como su flota aérea personal. Es una dictadura empresarial, así es. Hasta durante los años malos en Chrysler, Iacocca daba espléndidas fiestas de Navidad, ¿les suena?, para la élite de la empresa. En cada fiesta se presentaba como un rey.
con un regalo caro porque el que los ejecutivos recibían después la factura. Hablando de ejecutivos de AOL, un antiguo alto ejecutivo dijo: estamos hablando de hombres que creían que tenían derecho a hacer lo que quisieran. Considerando que estos líderes se envolvían en los adornos de la realeza, que se rodeaban de aduladores que ensalzaban sus virtudes y que se escondían de los problemas, no tiene nada de extraño que se sintiesen invencibles. Su mentalidad fija creó un reino mágico en el que la perfección y la genialidad del rey se validaban constantemente. Se sentían completamente realizados dentro de esta mentalidad, porque iban a desear salirse del reino y enfrentarse a la fea realidad de las imperfecciones y los fracasos. El emperador no tiene quien le escriba. Es un libro que podemos repasar. Como señala Morgan McCall en su libro Voladores de Altura, desgraciadamente a la gente le gustan a menudo las cosas que van en contra de su crecimiento. A la gente le gusta utilizar sus puntos fuertes para conseguir resultados espectaculares y rápidos, incluso si no desarrolla las habilidades nuevas que necesitará más adelante. Luciano, bienvenido. A la gente le gusta creer que es tan buena en algo como todos dicen y no toma sus debilidades tan en serio como debiera. A la gente no le gusta oír malas noticias ni recibir críticas. Existe un riesgo tremendo al abandonar lo que uno hace bien para intentar dominar algo nuevo. Y la mentalidad fija hace que eso parezca aún más arriesgado y pensar que van a perder privilegios. Ana, Urban Look, bienvenido. Nos quedan unos minutillos, vamos a leer sobre jefes despóticos. McCall, vamos a ver si no es muy largo si me da chance. McCall señala más adelante que cuando los líderes sienten que son intrínsecamente mejores que los demás, pueden empezar a creer que las necesidades y los sentimientos de la gente inferior pueden ignorarse. A ninguno de nuestros líderes de mentalidad fija le preocupan demasiado los empleados y muchos son rotundamente despreciativos con quienes están situados por debajo de ellos en el escalafón empresarial. ¿A dónde lleva esto?, pregunta la autora. Bajo la cobertura de mantener a la gente en su sitio, esta clase de jefes puede llegar a maltratar a los trabajadores. Por ahí hay bastantes parodias de jefas locas y jefes locos. A Iacocca le gustaba practicar dolorosos juegos con sus ejecutivos para mantenerlos desequilibrados. A Levine de Time Warner, sus compañeros lo comparaban con el brutal emperador romano Calígula. A Skilling lo conocían por ridiculizar despiadadamente a quienes eran menos inteligentes que él. Harvey Hornstein, experto en liderazgo empresarial, escribe en su libro Jefes despóticos y sus presas que esta clase de abusos representa el deseo que tiene el jefe de incrementar sus propios sentimientos de poder, competencia y valía a costa del subordinado. Marian Andrés Iacocca afirmó, no sé, si le convenía seguramente lo hizo. Voy a seguir. Ok, ¿recuerdas que en nuestro estudio vimos que la gente de mentalidad fija quiere compararse con personas a las que les va peor que a ellos? El procedimiento es el mismo, pero existe una diferencia importante. Estos jefes tienen el poder de hacer que a la gente le vaya peor. Y cuando hacen eso se sienten mejor consigo mismos. Hornstein describe a Paul Kazarian, el exdirector ejecutivo de la compañía Sunbeam Austin. Ok, sí, Sunbeam era la compañía de aires acondicionados, ventiladores y de la Oster. Decía de sí mismo que era un perfeccionista, pero eso era un eufemismo para el concepto de maltratador.
Cuando sus subordinados lo enfadaban, les arrojaba objetos. Un día, después de haberlo disgustado, el auditor vio venir una lata de jugo de naranja volando hacia él. ¡Qué salvaje! Reyes, bienvenida. A veces las víctimas son personas que los jefes consideran que tienen menos talento, porque eso puede alimentar su sensación de superioridad. Pero frecuentemente las víctimas son los empleados más competentes porque son los que pueden representar la mayor amenaza para un jefe de mentalidad fija. Un ingeniero aeronáutico que trabajaba para un importante constructor de aviones, hablando de su jefe, le dijo a Hornstein en una entrevista: sus objetivos eran normalmente aquellos de nosotros que éramos más competentes. Quiero decir que si te preocupa verdaderamente nuestro trabajo, no te metes con los que trabajan mejor. Pero si te preocupa la competencia, sí lo haces. Cuando los jefes reparten humillaciones, sobreviene un cambio en el ambiente. Todo empieza a girar alrededor del jefe para complacerlo. En el libro De bueno a excelente, Collins señala que en muchas de sus empresas comparadas, aquellos que no fueran de buenas a excelentes o que llegaron allí pero descendieron de nuevo, el jefe se convierte en la preocupación principal de la gente. El mismísimo momento en el que el líder se permite convertirse en la realidad principal por la que la gente se preocupa, en lugar de que la realidad misma sea lo primero, ya tenemos la receta para la mediocridad. Hoy lo hemos aprendido, pero aquí mismo, Shura, Sebastián Martí. En las décadas de los 70 y los 70, el banco Chase Manhattan estaba dirigido por David Rockefeller, un jefe excesivamente controlador. Según dice Collins y Porras en el libro Hecho para Durar, sus subordinados vivían día a día con el miedo a su desaprobación. Al final de cada jornada suspiraba con alivio. Uf, ha pasado otro día y no he tenido ningún lío con él. Incluso después de que hubiera pasado su apogeo, los directores superiores se negaban a presentar ideas nuevas porque a David podría no gustarles. Bienvenido. Collins y Porras informan que Ray McDonald de Burroughs ridiculizaba públicamente a los agentes por sus errores, hasta tal punto que se inhibieron de toda innovación. Como resultado de ello, a pesar de que Burroughs iba por delante de IBM, en las primeras etapas de la industria de la informática, la empresa terminó perdiendo por un mal jefe, un mal dirigente. Lo mismo ocurrió en Texas Instruments, otro de los líderes en los emocionantes primeros días de la informática. Si no les gustaba una presentación de algo, Mark Shepard y Fred Bussey se ponían a vociferar, a dar puñetazos a la mesa, a insultar al encargado de presentarla y a tirar objetos. No es extraño que su gente perdiese el espíritu empresarial. Cuando los jefes se vuelven controladores y abusivos, introducen a todas en una mentalidad fija. Mirlis Paola, bienvenida Giovanna, José y el Matías. Eso significa que, en lugar de aprender y de empujar a la empresa hacia adelante, los trabajadores empiezan a preocuparse por si los juzgan. Para el valor y la innovación es difícil sobrevivir en la mentalidad fija cuando está extendida por toda la empresa. Y vamos a dejar la lectura del día de hoy de La actitud del éxito de Carol Dweck en esta página, en la página 68, y mañana continuamos por esta misma vía a leer lo siguiente. Gracias GHKJ y Angie de Ávila. Gracias por acompañarnos en la lectura. Mañana a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, dejo esta lectura del día de hoy en YouTube, Instagram y TikTok. Amada SME, gracias por estar allí. Un besito. Gracias por los toc y los comentarios. Nos vemos mañana. Chao. Gabriela, amada.